Se viene 2, 1. ¿Está bien o está fuerte? MetaQuest Gaming Showcase. ¡Oh! Vamos allá. Vale, si de momento está muy fuerte o algo, me lo avisáis que lo bajo, Ya, está subiendo el audio, está subiendo el audio. Ojo que se motivan. ¿Esto qué es? Parecía el símbolo del mando de la Play, tú, de donde está la luz LED, ¿sabéis? Welcome everyone. Hola, buenas tardes. MetaQuest Gaming Showcase. ¿Está bien o está fuerte? I'm thrilled to be back hosting, and it's a big day. This morning, Mark Zuckerberg shared that our MetaQuest 3, our next-gen VR headset, is launching later this year. MetaQuest 3. MetaQuest 3 is our follow-up to MetaQuest 2, and will feature advanced tech that opens up new Te la ha abierto fuerte, en verdad, in both VR Han presentado un nuevo and casco de realidad virtual, tú. It will also be backwards compatible with Quest 2's entire library of over 500 games and apps. Más de 50 títulos, Later in the ojo. show, we'll explore Oculus Studios' biggest 500, and de most 50 por la cara. immersive game ever with a gameplay deep dive. A game that will take advantage of MetaQuest 3's cutting-edge hardware. We have way more to share when MetaQuest 3 O sea, que va a sacar cosas de MetaQuest 3. Cuidado, que nos puede sorprender un poco la conferencia, Por favor. And a whole slate of groundbreaking MR content. These are all stepping stones toward our long-term vision for building the metaverse. But El metaverso. Me showcase, cago en todo. It's all about VR games. Metaverso no, por favor. Every title you see today Me tenía que haber puesto en el bingo algo de metaverso. both MetaQuest 2 Hubiera sido una and 3, facilísima, vaya. and is currently set to launch in the next 12 months. So let's get started. Metaverso no, por favor, No me digas esto. Vale. Le voy a dejar un pelín, ¿vale? Porque no me escucho ni yo, tú. Ahí. Ahí. Mejor. Que me escuchaba, no me escuchaba ni yo, tú. Hostia, esto me suena un puñado. ¿Qué es esto? Hostia, ¿de qué me suena esto, gente? Madre de Dios. Es un juego como de rollo, como si fuera un chatting, pero de festival de Río de Janeiro, ¿no? Me suenan un montón los bichos, los monos estos. No sé de qué, pero me suenan un montón. Faltan netitas y vino. 2023. Oh, es de Sega el juego. Decía yo que me sonaba de algo, ok. Samba de Amigo in VR. Vale. Debe ser de alguna franquicia, no me acuerdo ahora cuál, pero me sonaban un montón los bichos. Cada vez que dice meta, yo me cago, la verdad. Claro, que a lo mejor se llama MetaQuest Gaming, ¿no? Pero tú sabes, ¿no? Pero eso es meta... espero que no haya casi nada de metaverso, la verdad. Si van a poner algo, porque me cago, 2023, casi 24, metaverso, una polla. Eso ya está muerto. Odio las conferencias que son con gente hablando por medio. No me gustan, Hopefully your skills haven't gotten too rusty, because this threequel will send agents on their most challenging mission yet. Confront more. Me gusta cuando son anuncio, pum, anuncio, pum, anuncio. Eso sí que es la polla, pero esto de que se pongan a hablar por medio. Hoy la conferencia del hate, así es. Hoy toca hatear. De momento, es que lo de meta es que no puedo, Metaverso y eso. Hoy tengo que hacer comedia. Claro, todo esto es solamente exclusivo de MetaQuest, entonces. De los Oculus, ¿no? Entonces. Sobre todo imagino que era MetaQuest 3. Every time we encounter Agent Phoenix, we get stronger. A ver, en verdad hay muchos juegos de VR están guapos, O sea, para jugaros y tal, de tranquis están bien. Y la música esa no era una parodia de
Misión Imposible. Sometimes I look at them because they make me happy. 2023. Ojo. You don't have to play the series in order, but if you'd like to, you'll find the Hay first Expected two to Die games 3. bundled in the Ojo. MetaQuest store Una for tercera 30% parte de un off juego de for a limited VR, time. Ha sacado 3 juegos de VR esta That's gente. not all Shell Games Nah, is increíble. working Una on. trilogía. They made a promise at last Espectacular, year's ¿eh? showcase. 3 games over the next 2 years. Hot off the press, let me introduce you to Silent Slayer, Vault of the Vampire. Silent Ojo, Slayer algo de is a vampiros ahora. single-player horror game that'll Ojo. bring you face-to-face with slumbering vampires. Vale. And as you might guess from the title, stealth is key to survival. As Shell Games puts it, silence is golden, sound is death. Spooky. Let's take a peek. Spooky. No me jodas. ¡Encima dice Spooky! Spooky. Spooky Season. ¿Sabes lo? ¿Qué as... At last. ¿Sabéis lo de Spooky? En verdad, lo de Halloween me cago en todo, And do not be gentle. Silent Slayer. Pues no se ha visto nada. ¿Qué coño? ¿El tráiler? Es, abre una puerta, no se ve nada. Y ya, una oreja se ve. Y ya está. Listo. At last year's showcase, we revealed Increíble, Ghostbusters, Rise of the Ghost Lord. Ghostbusters. And Ojo. then I got to drive A ver si por lo menos off está into the algo sunset así in the guapo, ¿sabes? iconic Ecto-1. For this year's show, Sony Pictures VR and nDreams put together a little dossier on the Ghost Lord himself. Vale. Who is he, and how did he get to be so mean? Along the way, we'll get a glimpse of the West Coast's first Ghostbusters HQ, some iconic San Francisco landmarks, and the spirits and specters that you'll be trapping there with your friends. Let's take a look. Que encima hay acting, tú. Que encima hay acting. You think you Ojo, know the Dreams. whole story of the Ghostbusters. Well, Este you puede estar don't bien, know my story. Este puede estar guapo. 1984. My research brought me to Columbia University, where I studied under the Ghostbusters. They dismissed my work, called it dangerous. But in San Francisco, I can show them. A ver qué... With its untapped A ver, de cauldron of the Ghostbusters. undead. Complicado que Where lo hagan others mal, saw ¿no? Fear, I saw subjects. How could I know my research would stir a dormant evil? Rollo... Ya solamente por la franquicia. Tortured souls whose guilt I could drain. Coño. ¿Qué hacía Beyoncé con su cabeza flotante? The price of progress. My dear assistant Katie understands. Soon everyone will understand. Especially you, Ghostbusters, with your silly parlor tricks. A ver, puede estar guay, la verdad. Esto para jugarlo con amigos podría estar guapo. Know En the VR. power I have harnessed. You will realize that I, Gustav Hookfather, am Claro, the encuentra tú a 4 genius personas who gave the world que clean energy. tengan las Oculus los 4. ¿Sabes? Cuidado también. Time of the Ghost Lord is here. Este puede estar bien, la verdad. Tus amigos millonarios y frikis. Voy a bajarle un pelín más, ahí está. Este puede estar bien, la verdad. Si tienes 4 amigos que tengan las Oculus, has triunfado. En verdad, no está mal. Ahora encuentro a los. And it's still under construction, but I have heard some strange noises in the middle of the night. But guess what? I've got my jumpsuit, I've got my proton pack, my PKE meter. Te han hecho todo el set para, solamente para esto, para la conferencia. Han dejado aquí el dinero tú. There's one thing you can say about me. Y en todo lo que sería Is that I ain't afraid of no ghosts. el atrezzo, Anyway, when we asked one Hamsub, developers of Rocket NX, No me gustan nada las conferencias con esto, con el acting ese típico. No me gusta. You can lose an arm, then pick it back up, Me gustan trailer and tras bash trailer your tras trailer, enemies en with verdad. it. There you go. Underdogs is a physics-based brawler where you wrap yourself in your Ah, cringe. 5-ton gorilla mech and rampage through New Graka, the 22nd century mech fighting capital of the world. Take on whatever the pitmasters throw your way and upgrade your mech to be even more fearsome. But remember, the more you climb the ranks, the more every lowlife in the city will be gunning for you. So get ready to claw your way up the food chain.
Ok. One Hamza. ¿Cómo? This city ain't never gonna let two base boys like us in. Ojo, está guay, un rollo cyberpunk, ¿no? Jungle out here, bro. Parece. If we wanna get into New Braca, Ah, es como de, hostia, qué guapo. fight like Esto puede estar guay también en VR, en verdad. ¡Pum! Como de peleas parece, ¿no? Esto. Ya parece lo típico de sí, como una sala, ¿no? Como típico peleas urbanas. Meten ahí en una sala y empiezan a pelear contra gente y tal. Y bichos. Tiene toda la pinta. A ver. Es diferente. Eso no está bien, no está mal. Gráficamente, cuidado, o sea, gráficamente. Visualmente, el tema así, cyberpunk, con los colorcillos y tal. También parece un rollo así también. Dibujo, rollo cómic así guapo. No está mal. No está mal la verdad. Es que en verdad lo que hace falta a las VR es cosas diferentes. Porque no siempre lo mismo de siempre pistola, no sé qué, no sé cuánto. O sea, es como lo típico. Le hace falta como pillar cosas nuevas, probar nuevos tipos de gameplay realmente. ¿Cómo? Hostia, uno de la NFL. Since the game's launched last October, you've completed over 3 million NFL ¿Va a sacar un juego de and unlocked rugby? over 9 million trophies. But what's next? Here to tell you is Status Pro president no lo van a sacar, solamente lo ha mencionado. Former NFL wide receiver sí. Andrew Hawkins. Thanks, Ruth. Our goal last year at Status Pro was to give people the Kevin Hart, experience of being NFL QB1, feeling the rush of Actorazo, stepping ¿verdad? onto the field and leading your favorite NFL team to victory. And the positive response we got from our community was overwhelming, but that was just the beginning. Later this year, we're upping the game with the next evolution of NFL Pro Era. This year is all about showing the world what you've got. Conferencia es más rara, es que ¿cómo se nota que esto es meta, tú? So you and your best friend ¿Cómo can se pit your nota? favorite teams against each other and see who comes out on top. There's a world of competition out there, and we want to see how our community's QB skills stack up. We got a lot more to share, though, between now and launch. New features, new modes. This is more than a roster update. The next version of NFL Pro Era will build on last year's game in so many cool ways, and we cannot wait to get it in your hands. Check us out on social. Espero que esté por lo menos guapo el juego, o sea, luego será una mierda o qué. O será en plan. Molaría que fueras como que fueras un jugador. It is really cool, by the way. Eso estaría bien, en verdad. All right, moving on from the field to the court. Back in December, Resolution Games, creators of Blastin' and Demio, revealed their latest project, Racket Club, an all-new sport designed exclusively for VR. Practice your swing solo, play pickup matches with people all around the world. Enseña el Or juego. just hang out and socialize courtside with your friends in this one-of-a-kind sports complex. Here's a Vale, new look sí, un juego de at rugby. Racket Club. Ok, fútbol americano. En VR. Pues ya guerrilla, eso no era guerrilla, ¿verdad? Parecía el logo de guerrilla, tú. ¿Qué coño? Pues no lo han sacado. Media hora hablando de lo del juego del fútbol americano y luego ni sacas un tráiler. Hostia. Me esperaba que iban a sacar un tráiler o algo. Estaban dándole mucho bombo, ¿no? Como apuesta fuerte. Esto está guapo, ¿eh? Esto está gracioso. Es como, que es como pádel esto, ¿no? Solo carril. Ojito, tiene modo carrera de solitario, ¿eh? Nah, increíble. Guarrillos del pádel, true. Y solo al Levit, sí, debería de decir al Levit esto, ¿eh? Poca broma que es capaz que se lo compra, ¿eh? Capaz se lo pilla, tú, si se lo digo. Racket Club. Ok, ahí está, increíble. Wow. Esa de Rafa Nadal. Perfecto. At our debut gaming showcase, I premiered the launch trailer for Wraith: The The Oblivion Afterlife. Fast travel Okay. games. It was the first VR game set in the world of darkness. And today, we're diving back into the world of supernatural horror with an all-new adventure RPG.
Vampire: The Masquerade Justice, which will send you to Venice. Tampoco anuncia ese que han But not the enseñado. Venice you see on postcards. You are a Como que van enseñando a veces juegos, ¿no? Que lo ponen solamente la imagen, dice algo y lo quita, ¿no? Hide in plain sight. No lo llegan a enseñar. Drink the blood of mortals and use your vampiric abilities to become Porque ahora están hablando de Vampire, la saga. Parece. So, without further ado, let's sink our teeth into the debut trailer for Vampire: The Masquerade Justice. ¿Ves? Uno es de Vampire este. No tiene nada que ver con lo otro de eso de Oblivion, no sé qué. Es como que van sacando algunos y no los enseñan, en plan... Sacan la foto, dicen tal y ya está. VR Vampire, en verdad, Venice, Italy. Felt like I was back on square one. A ver, podría estar bien, la verdad. Lo que pasa es que la franquicia esta, ¿a dónde va realmente? Porque esta franquicia es muy rara, en verdad, la de Vampire. Sacó un juego que era el tío este que era como el doctor, era un doctor, ¿no? En Londres, que era un vampiro. Después sacaron como la especie esa de como si fuera un Fortnite raro, que era como un Battle Royale de la saga Vampire también. Después sacaron un juego que era como en verdad, como de decisiones y tal, me acuerdo. Y ahora sacan un juego de VR. Es como que no sacan ninguno, ¿sabéis? Como que no sacan, no se quedan con nada. Van probando en todo un poco. Es una franquicia un poco rara esta, la de Vampire. Next, an adventure that never needs to end. This one is special to me. It's developed by other ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos, Lady? Welcome. Que la bienvenido. Nada, que ha sacado, tú sabes, ha sacado un juego VR para Oculus 3, por cierto. Oculus 3, ¿no? Un nuevo casco realidad virtual. Y ha sacado un juego de pádel. Tú sabes, ¿no? A lo mejor te interesa, digo. This 1 to 3 player dungeon crawler generates levels from hundreds of unique chambers, so no two trips are the same. You'll explore dark crypts, Pelea a las 6, true. castles, and Creo que he visto algo. ¿Qué has visto? battle monstrous enemies ¿De lo del with casco o melee qué? and magic, solve puzzles, avoid traps, gather loot, escape back to safety, level up. Pero para eso cogemos y nos ponemos con IRL con GoPros en la cabeza. Y vamos a echar partidos de pádel. Sí, la verdad que es lo mismo. Igualmente de épico, la verdad. ¿Esto qué coño es? ¿Qué es esto, tú? Como de daños, ¿no? Parece esto. Buah, es que tenían que sacar cosas muy novedosas en verdad, ¿eh? Sería la polla, la verdad. Lo digo que de la VR realmente, lo que también es una cosa que es un poco rara, es que siempre se ve un poco raro, ¿no? La resolución en los juegos, como que no se pueden llegar a ver todavía a 4K, ¿sabes? El rollo súper bien. Siempre es como que tiene un poco, parece un poco como si fuera la Switch, gráficamente, rollo. Tiene esa borrosidad un poco. Una conferenciaza, la verdad. ¿Veis? Si lo he dicho, algo de Dungeons. Tenía toda la pinta, vaya. Dungeons of Eternity. Bueno, increíble. Ah, ponía MetaQuest 2 esta, ¿eh? Un máquina del paddle, ¿eh? Vale. Es verdad que, Levitt, que has entrado en una secta de paddle. Cuidado, Esas películas nunca acaban bien, tú sabes, ¿no? Vale, Vertigo Games. ¿Esto qué es ahora? Ojo, ¿eh? Eso no está mal. Basado en el clásico bestseller. Ojo. ¿Qué es esto, tú? Esto no está mal, en verdad. Mi hermano estuvo ahí, terminó con 3 puñaladas en el hígado. ¿Qué es esto en teoría? ¿De qué es el juego? ¿Que es de algo famoso?
¿Qué pone? De 7 Gavest, ponía. Ah, de 7 guest, ok, Gavest, por la cara. Los 7 invitados. No sé qué es esto, Ponía en el famoso bestseller. ¿Es algo famoso o algo? No sé qué es, ¿Qué coño? Los 7 más gays. Coño, ya decía yo. Reimagining it for a new era. The team is using volumetric video to capture the live action performances of actors to help tell the game's story. They're also fully recreating the iconic mansion in 3D for the first time. Just don't be surprised if it starts changing shape around you. It is haunted after all. In addition to the 7th guest, gente, ¿cómo vamos a gozarnos después de esto? Las conferencias de Guerrilla, de Summer Game Fest, de Volver Digital, Xbox and Bethesda, Starfield, la de Xbox solitaria. Nah, increíble. Ese es el bache que hay que pasar. Tiene pinta de que esta vez esta conferencia no voy a llenar ni un solo casilla del bingo, Tiene toda la pinta. Porque no creo que salga nada, la verdad. Esto es lo de Arizona Sunshine 2, ¿no? Tiene toda la pinta que sale también en el PlayStation esto. O sea, no esto tal cual, pero el mismo rollo, tienes lo mismo, vaya. Este puede estar guapo, la verdad, no lo sé. Aunque el 1 tiene un doblaje de mierda en español, Es espectacular. Ahí está, es una Sunshine 2 2023. Ok. Este puede estar bien, la verdad. Si gráficamente está guapo, así como parece. ¿Y Minecraft 2 para cuánto? Eso es verdad. Imagínate Minecraft 2, en verdad, Oye, Minecraft está en VR. ¿Cómo estamos, Cele? Welcome. Minecraft está en VR. Sí que, o sea, sé que está porque se pueden hacer, pero no sé si es con plugins o cosas en plan rollo con algún mod o algo, o es oficial que se puede jugar en VR. Todo bien, la verdad que no. Estoy sufriendo. Esta conferencia, a ver, es la única en verdad mala del E3 que va a salir. Todas las demás tienen buena pinta, rollo, son grandes. Pero bueno, hay que pasar por ella, ¿no? En verdad. Porque estoy haciendo lo del bingo y tal. Y aparte que es la experiencia VR, o sea, E3 completa. Es ver lo bueno y lo malo. Stranger Things VR. Perfecto. En VR no tengo idea de nada. Yo tengo las VR de PlayStation, la cual me arrepiento 200 veces. O sea, antes me hubiera comprado las Oculus, en verdad, O sea, yo me compré en su momento las VR de PlayStation y me arrepiento increíble. Rollo, está bien porque he visto lo que es jugar en VR, pero hubiera sido mucho mejor comprarme las de Oculus para poder jugar en stream y tal, ¿sabes? A todas esas cosas. Sin embargo, en Play tendría que bajarme la Play y todo el rollo y ponerlo ahí, y no me apetece nada. ¿Qué coño? ¿Eres el bicho? La niña, esta es 11, ¿no? Es 11. Vale. Creo que es un modo de historia, ¿o qué? Supongo que sí, ¿no? A ver, en verdad, lo mejor de las VR son los juegos que están basados en cosas así. Rollo, en franquicias conocidas. Porque es como, realmente lo que aporta, ¿no? Un poco también es como que ves dentro del mundo de lo que a ti te gusta. Por ejemplo, Stranger Things, pues pum. Ves lo que es estar dentro de ahí, como que te emociona, ¿no? Te mola. O yo que sé, Star Wars, pum, juego de Star Wars VR. Silent Hill o Resident Evil, pum, VR. Eso es lo único guay, porque lo ves desde dentro. Eso está bien. Attack on Titan VR Unbreakable lets you join the Me lo he perdido por los anuncios, F. Soy pobre, no tengo ni para realidad aumentada. True. Eso también cuidado, porque cuánto valen las Oculus y todas esas cosas, son carísimas, ¿no? Some of you may already be familiar with this game because we teased it late last year, but you didn't get to see. Vale más que una consola. Es increíble, A ver, voy a buscar. Oculus. Que van a salir a las 3, imagínate. A lo mejor han bajado, A lo mejor ha bajado el precio ahora, Como ha subido a salir ahora mismo las 3. Acaba de salir en esta conferencia las MetaQuest 3. Vale $450. O sea, euros. Que es lo mismo que dólares.
las dos ahora mismo, después de que haya anunciado las 3. Ok, entonces las 3 ¿a cuánto saldrán? ¿A 800 o qué? Si las dos valen 450. A lo mejor les tienen que bajar todavía, ¿eh? ¿Qué coño es esto? ¿Attack of Titans? Esto supongo que es lo bueno de las VR. Cuando te sacan juegos que es de una franquicia, ¿no? Que te mola y tal. Tú sabes. Porque es como que lo vives desde dentro y está bien. Te puede motivar. Los de PlayStation cuestan como 400 euros. Necesitas las Play 5. La verdad que sí. No, no. Las de PlayStation 5 creo que valen 600, ¿eh? Creo que valen más que la Play. Crush somebody under a hot dog cart. Sword Art Online. You get the idea. True. Now imagine how creative you could get with that system. A ver, por ejemplo, las VR de PlayStation 5, ¿cuánto cuestan? We've got it. Here's your first VR look at Bulletstorm in VR. PS5. Valen. ¿Esto qué es, gente? Dios, no me sale el precio, ¿eh? Aquí. No, vienen paquetes pero sin precio. A ver. 600 pavos. Increíble. Está fuerte, gente, el audio está bien. ¿Cómo está? Lisa, welcome, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo va todo? Estaba viendo la conferencia del E3, la segunda. Gente, ¿está muy alto o qué? Voy a dejar un poquito más por si acaso. Cuando sea realidad virtual inmersiva, ya, la verdad que sí. A ver, realmente cuando me he jugado algún juego de los que tengo en casa de realidad virtual, o sea, está bien, ¿eh? O sea, realmente tú te sientes bastante dentro de todo. Sí que es verdad que aún le falta para ser realmente súper inmersivo, ¿no? Plan de locura. Pero sí que yo, cuando juegas, te sientes dentro realmente. O sea, está muy bien hecho, en verdad, conseguido, la realidad virtual. Pero obviamente le falta pues yo qué sé, hacerlo que literalmente te mueras. ¿Te imaginas? ¡Su juego final! ¡Vamos! ¡Vamos, que acaba ya! ¡Vamos! El mejor anuncio de la conferencia. El mejor anuncio de la conferencia, tú. Que se acaba ya. Let's get into it. In 2019, Asgard's wrath took us sí, yo tengo las de Play 4, las VR. fabled 9 realms of Norse mythology. That journey ended here, imprisoned. Van a sacar un Assassin's Creed en VR, ¿eh? A ver cómo sale eso. Van a sacar, por favor, saca gameplay, trailer. Un gameplay, solo espero ver un gameplay de 20 minutos de esto. Sería increíble. Ojo, que sí que hay gameplay. ¿Esto es Assassin's Creed? Una polla. Me han timado. Estaban diciendo que era Assassin's Creed, ¿no? El último juego. ¿Qué ha pasado? Es que imagina estar en ese mundo al 100%. ¿En cuál? Te refieres en plan cualquiera, ¿no? En plan jugar a un juego de algo y estar ahí dentro, ¿no? Sentirte 100%. Sí, la verdad que sí la polla. Pero claro, al 100%, ¿cómo haces eso? Como no te conectes literalmente como en las películas, de que te conectas ahí con el cerebro, con las cosas estas en la cabeza, todo turbio. ¿Qué es esto, gente? A lo Black Mirror, true. Como no lo hagas así, complicado, ¿no?
Se me acuerdo de un tío que creo que era de meta que quería hacer que las VR te matasen. Rollo, que si te morías en las VR, te morías en la vida real. Lo cual me parece increíble, ¿no? En plan... espectacular, ¿no? Asgard's Wrath 2 is an all-new standalone adventure in this epic series. Freed from prison by the Weavers no of de Assassin's Creed, Fate, ¿verdad? you'll set out on a new quest across time and space. From the Norse realms to the deserts of ancient Egypt. Here on the Great Sand Sea, you'll once again battle gods and que me ha liado un montón, ¿eh? Cuando ha hecho lo de Assassin's Creed Nexus y de golpe ha cambiado a esto, el tráiler era otra cosa, me he quedado flipando, ¿no? Vaya manera de hacer cliffhanger aquí. El que dijo eso tomó inspiración de Callaba a Kijiko, ojo, y ese quién era. ¿De alguna serie o algo? Packing enormous, free-roaming environments, gorgeous visuals, and well over 60 hours of exploration and intense combat into MetaQuest 2 and MetaQuest 3. Today, my friend Matt Kramer, head of design at Sanzaru Games, will take us on a tour of the team's groundbreaking title. Everything you're about to see was captured in-game. Matt, the mic's yours. Thanks, Ruth. I'm so excited to show everyone what we've been working on at Sanzaru. Ya digo, esta conferencia no va a salir nada, yo creo, de casillas para tachar. En verdad podrían haber chocado alguna cosilla, por ejemplo, salir Fortnite por la cara en VR. O Call of Duty en VR también, supongo. O algún VR de Avatar por la cara. Splinter Cell también por la cara en VR. Alguna cosa podría haber pasado en verdad. Lo cual agradezco que no haya pasado, la verdad. Porque son... prefiero que pasen de verdad los juegos buenos, ¿sabéis? Por ejemplo el Avatar en teoría de Ubisoft. Y Fortnite la verdad que pues, ¿para qué más? Sale en un anime Sword Art Online, el creador del juego con el mismo nombre. En ese anime la premisa es que los jugadores entran en un videojuego virtual, ¿vale? Pero nadie sabía que se iban a quedar atrapados porque si se desconecta el casco se mueren. Y si mueren dentro del juego, mueren en la vida real. Hostia. Y eso quería hacer una persona de meta, para que lo veáis. O sea, para que veáis cómo va la cosa, cómo es meta, tú. Un tío por la cara random de estos quería hacer eso. Están fumados. You might decide to prove your combat prowess by hunting rare, high-level monsters that roam the sands, or gather plants or animal parts. En verdad también lo que le haría falta a las VR es que encuentren la manera de que no te marees cuando juegas mucho rato. Porque las VR suelen marearte cuando juegas un rato ya, te mareas. En plan, yo cuando juego yo que sé, una hora o dos, ya me estoy mareando. Pero como se te entra una sensación muy mala en el cuerpo. Que sientes que vas hasta botar y todo, decir, coño. Puede ser por los frames, sí, por los frames o por el hecho también de que tu cabeza está pensando que está ahí realmente y tú te mueves, pero no se mueven tus piernas ni tu cuerpo, ¿sabes? Tu cuerpo está ahí quieto y de golpe ves como que a lo mejor vas corriendo o vas a una nave y no sientes nada de movimiento. Entonces también como que supongo que la cabeza también hará que te marees, ¿no? Supongo. Al sentirse ahí como en plan, ¿qué está pasando? Porque le estás engañando a la cabeza literalmente. Por eso que al engañar al cerebro yo creo que es lo que más mareará, supongo. Debe ser eso. Que el cerebro se vuelva todo loco y diga, no sé qué está pasando, bro. Apaga. Y le entra ganas de botar. Y también supongo que por los frames también puede ser, no lo sé. El cerebro, ¿qué está pasando? Me muevo pero no me muevo.
different weapons, que tú imagínate, en different verdad. skills and abilities, and different strengths. By possessing these mortals, you can help them fulfill their Es como yo que sé, destinies and coger get a closer to yours as well. a alguien de la prehistoria The first of these y ponerle los heroes cascos is VR. Abraxas, a cynical Fliparía, en plan, se tomb pondría a robber correr with de a verdad, en grudge plan, against ¿sabes? the gods. No sé qué está pasando. You and Abraxas make an unlikely pair. Estaría flipando, pues el cerebro imagino que más o menos posible lo mismo. Take down fearsome enemies like the bloodthirsty goddess Sekhmet. Abraxas seeks vengeance against Sekhmet for the murder of his father. With his boomerang axe, whip sword, and bladed shield at your command, he'll stop at nothing to defeat her. Combat was one of the aspects Se supone que eso daba I loved susto. most about Asgard's wrath, us included. It was vicious and brutal. Whether swinging a sword, throwing an axe, or Imagino que las particulares y la cantidad de información nueva llegando al cerebro afectará mucho. Ah, vale, las partículas, claro. Sí, la verdad que sí. Yo creo que... Claro, tú piensas que estás explosiones, no sé qué. Y lo estás viendo como que está pasando en tu cara. En plan, no es que estás viendo una televisión y tal, sino que estás viéndolo como que estás pasando todo eso. Que estás delante de una explosión, que tiene no sé qué, te están disparando. Cosas súper raras, ¿no? Magias por la cara, que eso, pues claro, el cerebro está preparado para ver magia, ¿sabes? Lo que sea, ¿no? ¿Qué está diciendo? ¿Qué coño? Pues ya digo yo, 1 hora, 2 y me mareo. En plan, no me mareo tampoco, me pongo a botar, pero estoy malo. En plan, acabo de jugar y estoy malo, rollo. Estoy en plan, como una mala sensación, ¿sabes? De como de, uff. Entonces como que no apetece jugarlo, ¿sabes? Mucho. Pero yo, alguna vez así random, pues te lo pones. Pero como no apetece jugarlo cada día, una VR. Pero sabes que cuando vas a jugar te vas a encontrar luego mal. Es que yo creo que le faltan muchos años, yo creo, a las VR para realmente ser algo, para realmente ser un mercado grande. Pensad que cuando salió las VR, las primeras de todas. Típica época en la que todo el mundo salía y estaba en YouTube ahí. Prueba las VR, no sé qué, y todo era como literalmente tendencia, ¿no? Ver streamers jugando en VR. Bueno, youtubers en aquel entonces. Era súper... ¿Qué época era eso? A ver. Primeras VR. Primera gafas VR. A ver. Ok, eso no cuenta. Las primeras gafas creadas de realidad virtual fueron creadas en 1960. Una polla, ¿en serio? ¿Qué coño? Dios. Pues imagínate, si del 1960 aún no es un mercado las VR, yo que sé, yo iba a poner 2013 o así, como ejemplo, ¿no? Pero espérate, si no es un mercado desde el 1960 hasta el día de hoy, ya pues espérate. No se vendieron casi nada, hoy en día es una reliquia. Joder. Este es el último juego, ¿verdad? Tiene pinta. Te están dando mucho bombo. Hace un rato había dicho no sé qué del último game. Tiene pinta que esta es el último de la conferencia, A ver, por lo menos es la única conferencia floja, en plan tocha, que hay del E3, rollo. Lo demás, Xbox Bethesda, Starfield, la de Xbox Solitaria, Devolver Digital, Guerrilla. La de Wholesome diré que, a ver, está bien, porque son juegos así como cute y tal, que bueno, hay algunos que están guays, rollo de chill y tal. Starfield será tremenda estafa. Pues seguramente, la verdad. Yo lo que imagino es que Starfield será como No Man's Sky. Me lo imagino igual, en verdad. Un rollo No Man's Sky. Y yo lo siento así, la verdad.
I hope that this first look at Asgard's Wrath 2 has you excited. Tengo como esas We've vibras, got esa so much sensación. more to show you. More heroes, more companions, more gods, Loki anomalies. I can't wait to show you more. Sí, de prometer demasiado y luego nada. Back to you, Ruth. Y luego sea un juego tope de normalito. Ojalá no, ojalá sea la polla, pero... Now head over to the MetaQuest store because pre-orders of Asgard's Wrath 2 are open. Pre-order and you'll get a copy Bueno, of the pero ordena ya original Wrath. Asgard's Wrath on PC. De cabeza, ¿no? En You don't verdad. have to play it before, Se viene, ya me han vendido un but juego it'll increíble, add tú. some fun context. You'll also get immediate access to the great Sandsea home environment I'm standing in now, and unlock an exclusive Asgard's Wrath 2 themed character, as well as the title of Cosmic Guardian in Population 1. And once Asgard's Wrath 2 launches later this year, those who pre-ordered will get access to the Sword of Ra and the Sun God's Battle Dios, están dando un Armor. montón de bombas a este juego, No veas tú. That's the end of our main showcase, but stick around for more because up next we have some of the most passionate VR creators sitting down to discuss the games from the show. Se acabó. And while you're there, we're running a sale Resident Evil 4. like ¿Por qué no sacan esto, en verdad? Hubo un gameplay de Resident Evil 4 remake de VR. Hasta, y el Among Us tampoco lo han sacado. Podrían haber sacado un gameplay de Among Us en VR, el Resident Evil 4 remake y alguna cosita más. Y por lo menos, yo qué sé, queda más vistoso, ¿no? Por la cara, tú. GTA San Andreas en VR. Uf, sería la polla eso, Sí, la verdad que tienes que agradecerlo, La verdad que tienes que agradecer que estemos viendo esto. Venga, sí, el año que viene una polla. ¿Cómo que nos vemos el año que viene? Una polla. ¡Vamos! A la gente. Hala, hasta aquí la conferencia de MetaQuest. No, que espérate que sigue. Encima ponen... A la ver. Ponen active tomas falsas.